Nuestro primer invitado se trata de Adrián Arcila. Él es licenciado en literatura y lengua castellana y es magíster en neuropsicología, y hoy nos va a estar acompañándonos tratando este tema, esas capacidades excepcionales que tienen nuestros niños y también como esas tácticas, esas técnicas que podemos utilizar en casa cuando tenemos alguno de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de pronto con alguna de estas capacidades especiales. Así es, bienvenido Adrián Anapuros, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan. Gracias, Paula. Bueno, Adrián, nosotros hablamos de niños con capacidades excepcionales. ¿Qué es lo que uno debe tener en cuenta frente a esa educación? Okay. ¿Se pueden ellos incluir dentro de lo que es la educación tradicional junto a otros compañeritos o, como tocó ver a muchos, excluirlos y darles una educación aparte? Ok, bueno, la primera aclaración que quiero hacer es sobre la denominación. Ustedes están hablando de capacidades excepcionales, ¿no es cierto? Ajá. Dentro de los parámetros que genera la Organización Mundial de la Salud, la Clasificación Internacional de Funcionalidad y Salud, los parámetros del DSM-5, donde salen los diagnósticos, y para el caso de Colombia, el CIMAT, se establecen 3 categorías. ¿Por qué hago la aclaración? Porque se habla de capacidad y talentos excepcionales a unas personas que tienen un coeficiente intelectual alto o que sobresalen por encima de nosotros por la media, por su desarrollo intelectual, por su desarrollo físico, motor, etc. Y ahí dentro de esa clasificación internacional de funcionalidad y salud aparece sí la discapacidad. Y dentro de esa discapacidad aparece la que hemos encontrado, por ejemplo, Down con Majo, aparece el autismo, aparece la discapacidad motora o física, la discapacidad sensorial como la invidencia o la falta de audición, ¿no es cierto? Que si se pueden incluir, por favor, desde los derechos internacionales para las personas con discapacidad, dentro de los DESCA, que son los derechos también que se establecen desde la UNICEF o la ONU, desde los parámetros de la educación inclusiva, todos, independientemente de la condición, deben caber en una sociedad regular. Es decir, Juan, no es como vos mencionás que tengamos que crear un gueto o una especie de burbuja donde quepa el Down, donde quepa el autismo o donde quepan las capacidades y talentos excepcionales. No, ellos están ahí y dentro de la política de educación inclusiva, dentro de ese marco, deben caber. Y hay ejercicios para que quepan, ¿no es cierto? Aparece el diseño universal para el aprendizaje, aparece el currículo flexible, etcétera. Pero obvio que pueden y deben caber. Muy bien. Bueno, hablemos, este tema digamos que va cogiendo cada vez más fuerza y tal vez por eso Juan Pablo y yo decíamos, no son, porque todo el mundo son discapacitados, no, son niños con unas capacidades totalmente diferentes pero talentosas, ¿cierto? Hablemos de cómo es ese proceso para que esos niños lleguen a la escuela, cómo es ese proceso para que interactúen con los demás niños, con sus hermanos tal vez. ¿Cuáles son esas como recomendaciones que usted dice, hay que hacer este proceso con estos niños para que también se sientan incluidos en todo? Ok, son varios los procesos. En términos generales se reconocen 4. Lo primero, hay que identificarlos, hay que reconocerlos. Sabemos que somos diferentes, sabemos que somos pluridiversos, así como tenemos tanta biodiversidad, también tenemos biodiversidad en capacidades y en discapacidad. Lo reconocemos. Reconocemos, por ejemplo, en el caso de María José, que tiene una discapacidad, ¿no es cierto? En medio del reconocimiento de la discapacidad surge el segundo proceso. Vamos a atenderlos. En el proceso de atención aparece el diagnóstico, aparece también la caracterización. Es decir, hay un equipo multidisciplinario, hay un equipo especializado que dice que tiene Majo. Majo tiene síndrome de Down y tiene un cromosoma de más y eso es lo que hace que aparezca el Down. Eso se hace desde el sector salud y en acompañamiento con la familia, con los profes, en las instituciones educativas y preferiblemente también con la comunidad. Que el barrio reconozca a Majo y que sepa que Majo tiene, o cualquier niño con discapacidad tiene una condición distinta a los demás. Vamos a la segunda, reconocimiento, atención. La tercera se llama proyección, es decir, no solamente digo que tiene, sino también que reconozco desde esa condición que tiene María José, que tiene el chico con discapacidad, para qué es bueno, para encontrarle un escenario en la sociedad donde pueda desenvolverse en términos laborales, en términos de arte, de relación con los demás, que pueda explorar su diversidad, incluso sexual, porque también se da en el asunto de la discapacidad una orientación sexual. Esos son a grandes rasgos los 3 parámetros: identificación, reconocimiento, atención y la proyección social. Muy bien, Adrián, ¿cómo podemos nosotros educar a nuestros hijos para que cuando ellos se relacionen con otros niños que tienen discapacidad,
ellos puedan ser respetuosos, tolerantes y no acudir al bullying o a malos comentarios contaminándose de otros compañeros que lo hacen? Por supuesto. Lo primero, a mí me gusta mucho un ejercicio que vengo haciendo desde los últimos años con amigos, con compañeros, que es tratar de poner a los demás en la piel de alguien con discapacidad. Es decir, sensibilizar a los que están allá afuera y a que los, entre comillas, se conocen como normales o se creen normales, que hay unas condiciones y que a veces son tan severas que limitan el desarrollo o el desempeño y participación de estas personas en la sociedad. Para mí es lo primero. Y fundamental hacerlo desde los primeros años, preescolar, transición, jardín, párvulos. Que el niño entienda que si bien hay sordera, también hay otras posibilidades para que esos niños que son sordos puedan escuchar, puedan leer, puedan aprender a escribir y a comunicarse con los demás. El juego es fundamental, Juan. El juego es fundamental. El juego integra. Total. El juego quita asperezas. Qué bueno que mencionas el juego, Adrián, porque a mí me encanta jugar. Y los niños nos dan ejemplo de relación social con un simple deslizadero, con un columpio. Claro, yo recuerdo de pequeño, no sé ustedes si llegaron a jugar a gallina ciega, uno jugaba a la gallina ciega y se ponía en la piel de alguien que tenía ceguera. Total. Eso es un juego que inconscientemente estaba haciendo inclusión. Las carreras de encostalados, hay personas que se tienen que mover por su discapacidad motora en esa sintonía que propone el juego de carrera de encostalados. ¿Qué tal si ese ejercicio que es inconsciente de inclusión lo hacemos consciente? Decimos a los niños, vea, hay personas como ustedes que tienen que mover así, no es que les guste, les Cuando toca. uno hace la mímica para adivinar la palabra, que no puede pronunciar, no puede hacer nada, y uno es ahí haciendo la mímica para que la otra persona diga el nombre de la canción, el nombre de la película o de lo que está representando. Por supuesto. Entonces, juegos para ponernos en los zapatos del otro y así poder entender lo que vive el otro, lo que puede llegar a sentir. Esa táctica está muy buena y qué bueno que lo mencionas entonces, Adrián. Y Juan, Paula, genera algo que nos hace mucha falta en la sociedad nuestra, cultura de inclusión. Sí. Hay educación inclusiva, hay políticas de inclusión, pero no hay cultura de inclusión. Uno ve ajustes razonables, como los denominamos en términos técnicos, las losas podotáctiles que hay en la ciudad para que se desplacen las personas con invidencia. ¿Pero a qué me refiero que no hay cultura de inclusión? A veces esas losas incluso ni se entiende para qué son, o terminan al olvido, dan con un vacío. Cultura de inclusión. Bueno, acá se me viene una pregunta, pero antes de que la desarrollemos, porque usted va a continuar con nosotros en el programa, lo invito a que nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Apuros. Así es. Bueno, para que cuando volvamos, todas estas herramientas son... Esto es para hacer. Estás viendo En Apuros. Hola, ¿qué tal amigos de En Apuros? Yo soy Yuta y pasaba por aquí a darles un saludo bien especial y a contarles un poquito cómo ha sido mi anécdota como padre. Ser papá es lo más increíble, es estrenar el corazón, como le digo yo, pero hay muchas situaciones que nos ponen en apuros. Recuerdo una anécdota bien especial, ¿cómo olvidarla? Una vez mi hija estaba súper callada, estaba súper en silencio, y cuando los niños están callados es porque alguna travesura están haciendo. Fui a ver qué estaba haciendo mi hija y me encuentro a mi hija en el piso y en la mano un pastillero, o sea, unas pastillas de planificar. Se había tragado 3. Inmediatamente llamamos al pediatra, salimos corriendo para la clínica. El pediatra la vio, le hizo un lavado como con un líquido, con carbón que creo que absorbe todo, y nada, después digo que no, que tranquilos, que no había pasado nada, gracias a Dios. Entonces, Dios mío, es una anécdota de la cual gracias a Dios ahora la recordamos con bastante humor, porque no pasó nada, gracias a Dios, pero nada, los papás nos mantenemos en muchos apuros. Un saludo bien especial para todos los padres y amigos que ven este programa, y la buena. Y continuamos en Apuros, y en este momento nos acompaña Adriana Arcila, que es magíster en neuropsicología, y venimos hablando de esas capacidades especiales, o bueno, discapacidades como nos dice él, que realmente se dice, pero nosotros le decimos capacidades excepcionales en este programa. Bueno, Adrián, veníamos tratando un tema, y es las metodologías que se pueden usar para trabajar con los pequeños que de pronto tienen alguna discapacidad. Ok, bueno, lo primero,
es pensar en la universalidad. De ahí que viene la sigla del diseño universal para el aprendizaje. ¿Por qué le digo universalidad? Porque como Juan lo mencionaba ahorita, no es necesario crear las burbujas ni los guetos. Si nos pensamos en todos los escenarios, sin que el material realmente llegue a todas las poblaciones, somos universales y hacemos inclusión. Es lo primero, ¿no es cierto? El DUA. Después aparece la flexibilización en términos educativos del currículo, es decir, que es como un resorte, que yo estiro ese resorte y en ese resorte todas las poblaciones caben, no solamente discapacidad, todas. La segunda, currículo flexible. Hay otra que a mí me encanta y es gran parte de la filosofía del material que ven en el set. Se llama la psicodidáctica de Renzo Titón. ¿Qué es eso? En 3 segundos, 4. Es que el material que yo lleve al aula o con el que trate de incluir al otro también termine haciendo un cambio en el comportamiento y en la actitud de la otra persona con respecto a la discapacidad. Es decir, la psicodidáctica está abriendo el espectro para hacer cultura de la inclusión. A mí realmente me encanta. Otra metodología es el enfoque de capacidades. Yo creo que como seres humanos, ustedes se han dado cuenta que uno siempre se da con mucha mayor facilidad cuenta del error que comete el otro. Pero uno generalmente no se da cuenta de la facultad, de lo bueno que hace el otro. Eso ocurre en términos de discapacidad. Vos te vas y lo primero que ves es como la enfermedad. ¿Qué tendrá? Algo malo, alguna dificultad, alguna barrera, pero muy pocas personas se piensan en el interés real que hay detrás de la persona con discapacidad o lo que le gusta hacer, o en lo que es bueno hacer, porque es bueno en algo. Eso se llama el enfoque de capacidades. Entonces les voy a proponer un ejercicio para que miren cómo no es tan complejo ponerse en la piel cuando se genera un contenido, un material didáctico o un programa como el que ustedes tienen para que realmente sea inclusivo. Les voy a proponer un ejercicio. Claro que sí, aquí atentos. Entonces yo aquí traje una paletica y en esta paletica hay una palabra, ¿no es cierto? Entonces a medida que muestre la palabra les voy a decir, cierren los ojos, tápense los oídos para ver si el contenido realmente es inclusivo, ¿no es cierto? Entonces la palabra es esta. Bueno. La decimos. ¿No es cierto? La palabra. Yo les pregunto ahorita, ¿qué será zorronglón? Paulo. Zorronglón es un zorro que estaba saltándose los renglones. Entonces, de tanto saltarse los renglones, le dije, ve este zorronglón. Muy bien. ¿No? Zorronglón es un niño que está muy necio. Listo, muy bien. Ninguna de las Mucho dos. zorronglón. Ninguna de las dos. ¿Qué ocurre acá? Ustedes pudieron tener acceso a la palabra, ¿no es cierto? Sí. La pudieron leer. Cierren los ojos. Ajá. Si esa palabra no hubiese aparecido antes, ustedes hubieran podido leerla con los ojos cerrados. No, ni idea. Ni idea, es más, ni siquiera sabía que existía. Así es. Abran los ojos. Es decir, que esto no es inclusivo. Para que sea inclusivo, por eso aparecen acá los puntitos. Es decir, que tiene que aparecer un código como el braille, un método como el braille para que la persona toque y a partir del tacto pueda tener acceso al código que está ahí escrito. Vámonos al significado. ¿Qué ocurre? La misma sensación que ustedes tienen cuando aparece un término desconocido ocurre con discapacidad cognitiva. Por ejemplo, con el caso con el DAO. El término es muy técnico y el término es desconocido. ¿Qué tal si hacemos esto? Si lo expresamos en otro código lingüístico. Es decir, que la persona que desconoce ese término y la persona que no ha tenido nunca acceso a esa palabra podría dar con el significado. ¿Qué podrá hacer? Alguien que está lento, perezoso. Que no quiere, que está pensándolo mucho, que sí, que como que no. Y es mucho más lógica y coherente la versión de la palabra. Zorronglón es una persona que hace las cosas de mala gana. Pero el acceso a la palabra, y miren que no necesitamos incluso ni diccionario, es mucho más fácil, inclusivo, si aparece el lenguaje iconográfico, como lo que hay en los cómics o el manga. Ahora vuelve y juega, ahora se van a cubrir. Ahora los Y oídos. supongamos que yo no pongo la palabra escrita, sino que la digo. ¿Qué es zorronglón? ¿La hubiesen podido escuchar? No, ¿no es cierto? Juan, no se hubiese podido escuchar. De hecho, Juan no escucha nada. Ni ven ni oyen, entiende. Muy bien, no se hubiese podido escuchar nada. ¿Qué ocurre? Ahí aparece otro mecanismo, otra metodología, como la queramos llamar, otro instrumento, como la lengua de señas. Aparece la lengua de señas porque se piensa en las personas que hay una posibilidad para que personas con sordera realmente puedan tener acceso a un código lectoescrito. Miren que no es complejo. Ahora pensemos adicional a esto. Sordo, ciego, discapacidad cognitiva, tiene todo ese cóctel. ¿Qué hacer para que esta palabra llegue? ¿Qué podría uno pensarse? 2 segundos. Hola. Ósmosis.
Ay. Como cuando uno se duerme con el libro y No, él queda entra el por tacto. ósmosis. El tacto. Excelente, El queda el tacto. Y aparece otro mecanismo, tal vez no lo conozcan los papás o ustedes con esta palabra tan técnica, se llama grafestesia. Lo vi por ahí en una película hermosa que se llama Black. Resulta y pasa que acá, ¿qué tal si escribimos la letra, las palabras? Es decir, Con el dedo, no hay necesidad exactamente, con el dedo. Literalmente con puedes el dedo. escribirnos con tinta. Y incluso es un ejercicio que no es para sordoceguera. Vos lo puedes hacer con tu pareja, ojo, en un escenario adecuado, y ahí escribes la palabra y a tratar de jugar a adivinar. Lo que se hace con el ejercicio de mímica que vos planteabas ahora. Estamos generando sensibilización y estamos abriendo un espacio para que alguien con una complejidad tan severa como la sordoceguera y con discapacidad cognitiva aprenda, tenga acceso al conocimiento. Pero No, ahí es donde a mí genial. me genera un montón de dudas todo este proceso y es muy chévere, muy bonito, pero estamos hablando de que Adrián es licenciado en este tema y que su especialidad y su línea de trabajo es esto. Pero yo a veces siento que ni la sociedad ni muchas veces la misma escuela está adaptada para este tipo de situaciones. Porque uno dice, listo, ¿cómo hoy se crea un mecanismo diferenciador para calificar, para evaluar a los niños y muchas veces a todos en el colegio nos miden como con el mismo raso, pues a todos igualito? Entonces siento que a veces la sociedad es muy compleja y ahí es donde está ese reto grande de los papás. Cómo empezar desde la casa a educar no solamente a su niño, sino al entorno que tiene su hijo para que tengan, digamos, como una vida mucho más tranquila. Ok. Bueno, lo primero que hay que hacer en términos de discapacidad, lo hablamos ahorita, es sensibilizar. Y hay que empezar a sensibilizar a la familia, hay que empezar a sensibilizar a la pareja, hay que empezar a sensibilizar a la comunidad, pero no solamente sensibilización, también en la sensibilización, la educación. Es decir, hay que leer, la web está ahí, los buscadores para leer sobre qué pasa, cuáles son esos parámetros, esos criterios que tiene una persona con discapacidad, llámese cognitiva, motora, sensorial, etcétera. La información está ahí. Yo incluso les digo a los papás, a los docentes, a los que asesoro a través de la Unidad de Atención Integral de Itagüí, les digo, profes, mamás, papás, ustedes no necesitan volverse expertos en medicina ni en salud para saber qué tiene su hijo. Es decir, no se vuelvan expertos en diagnóstico. Es que a veces el diagnóstico es una rotulación, como vos lo mencionabas. Todo el mundo ya reconoce que María José tiene Down. No necesitas ser un experto para ver que María José tiene Down. Pero sí necesitas buscar información para ver qué le gusta a María José y resolverle las dificultades y las necesidades que plantea el Down en María José. Hay una frase muy bella que dice, no hay una discapacidad, hay una sociedad discapacitante. Incluso ayer compartí en mi estado una caricatura, no hay discapacidad, hay discapacidad. Discapacidad. Porque la ciudad no tiene en cuenta ese tipo de ajustes como los que veíamos ahora. Pensarnos en esos apoyos, en que hay población con distintas tipologías que tienen cabida y merecen tener oportunidades. Basta con las olas, rampitas para el acceso peatonal. Justo hoy, llevando a mi pequeño por un trayecto en coche, llegábamos momentos donde no teníamos por dónde cruzar de una manera segura y nos tocaba bajarnos a la calle y correr, porque si no nos daba un carro. Entonces es una ciudad que debe pensar en absolutamente todos. Adrián, pues yo veo acá todas estas ayudas didácticas y pues, como lo mencionábamos, a mí el juego me llama como a jugar. ¿Qué otra nos podría servir para que ejemplifiquemos estas metodologías y estas... Bueno, hay algo también que olvidé y de hecho me avergüenza, es que antes que ser licenciado, antes que ser magíster, ahorita un ejercicio doctoral, soy artesano. Sí. Y esto que ven acá lo fabrico de la nada con mi papá. Y la intención también es decirle a los papás que con lo que tengan en la casa pueden fabricar material inclusivo. Entonces les voy a enseñar. Por acá tenía uno, Juan. Sí. Aparece el lápiz convencional, pero también aparece un asunto que es de una prevalencia alta, es decir, hay muchos casos, el TDAH. TDAH está por todos lados. De déficit de atención. Exactamente. Con o sin hiperactividad. Este es para hiperactividad.
los chicos aprenden con el movimiento. Entonces se nos ocurrió a mi papá Claro, y a mí un spinner, hacer un lápiz spinner y que el lapicero termine convirtiéndose en un juego Ay, yo lo para quiero. canalizar la hiperactividad. Con permiso, Adrián. Usted Por es de los acá. que raya el cuaderno todo el día cuando está en una reunión, Juan Pablo. Usted, muy bien, se le tiene Sí, este señora. nuevo lapicero para que se pueda concentrar en las reuniones. Te va a No, hacer- y genial, te va a hacer- y en madera. Sí, Sí. y madera que se desecha, eso se puede hacer con material plástico, etcétera. Este es un abaco que desarrollamos también en el taller y es un juego. Las matemáticas de por sí son complejas, imagínense en discapacidad cognitiva, imagínense en ceguera. Eso es un juego como el gato y el ratón, por los gatitos, aquí van unas argollitas como en forma de abaco y aquí está en braille la traducción de los números. Y acá se puede escribir. No solamente eso, el reto que tenemos es ponerle un QR a esto para que una persona pueda tener acceso a través del audio a las instrucciones para desarrollar una operación matemática a través del juguete. No, espectacular. Tiene los números en braille. Sí, acá. Para entonces Acá. que... ¿Y cómo se hace en casa? Yo no sé si han visto que cuando uno deja una gota de colbón por cierta cantidad de tiempo, se seca. Sí. Eso lo hicimos a través de eso. Es decir, que esto lo puedes hacer en cartón y le enseñas a tu hijo braille. Tu hijo no tiene que ser ciego para que le enseñes braille. Eso es verdad. inclusión. Eso debería ser cultura general. Es más, aquí les voy a dar un tip. No. Mejor no. ¿Cómo quedaré yo frente a los padres después de esto que iba a confesar? No, lo voy a confesar. ¿Cómo les parece que en el colegio, con mis compañeros, intentamos aprendernos el código del lenguaje de señas? Entonces, eso era perfecto para los pasteles. Entonces, yo iba a pastear con Paola, entonces yo le decía, Oh, Dios mío. entonces ya todos sabíamos, decime la M, la 3, así, y eso era infalible. Y mejor cuando uno bajaba luego la mano, y entonces uno lo hacía así, sin que el profe se diera cuenta. Y digamos que de Profesores, una así fue que manera Juan Pablo ganó. maquiavélica, malvada, uno se aprendió el lenguaje de señas, pero yo creo que un muy buen ejercicio y un muy buen mensaje, Adrián, que nos dejas, o con el que yo me estoy quedando hoy, es que a mis hijos yo debo enseñarles el lenguaje de señas, el favor. braille, para que así ellos, los juegos, que ellos se sientan en los zapatos del otro, para que así ellos crezcan con esta cultura de la inclusión y no hagan acepción de personas y ellos tengan esa conciencia frente al otro. Sí, por Bueno, favor. Adrián, yo quiero, no se puede ir usted de acá sin antes darnos unos 4 o 5 tipsitos a esos padres de familia que nos están escuchando o docentes que nos están escuchando que tienen relación con algún niño con capacidades diferentes. Tips. El primero de ellos lo hemos aprendido en familia, con papá, con mamá en casa. Recursividad. ¿Se dieron cuenta con la paletica? Ajá. Recursividad, sáquenle provecho a lo que tengan en casa. Sáquenle provecho a lo que desechan los demás. Primer tip. Segundo, piénsense en el peor de los escenarios. Uno come, uno sale de paseo, sale a tomar el autobús o el taxi, pero a veces no se pone en la piel del otro. Una persona que vaya a tomar el taxi o el autobús que está en una silla de ruedas o que tenga que desplazarse por la ciudad. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces se construyen las casas, nuestras casas se hacen modificaciones y no se piensa en que en cualquier momento de la vida, por X razón, podrías tener incluso discapacidad. Por la avanzada edad, el COVID nos dio una lección de eso. ¿Cuántas personas en medio de este asunto por su problema de salud mental o porque incluso el COVID generó algún tipo de discapacidad asociada a los problemas respiratorios, la casa no estaba acondicionada para ese asunto? Entonces, van dos, el peor de los escenarios, piensen en los demás. Y el tercer recurso es entender y atender la diferencia. Somos diferentes, vos piensas distinto a mí, te dices distinto a mí, igual Juan. A Juan le gusta jugar, pero tal vez le gusten otros juegos. Hay que entender y aceptar la diferencia para que todos quepamos. Muy bien, Adrián. Y usted tampoco se puede ir sin entonces decirnos sus redes, dónde lo contactamos y las personas que también estén interesadas en algunas de estas ayudas lo puedan hacer. Ok, de antemano mil gracias por la invitación. Nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook como Formadores de Mentes. El correo es formadoresdementes@gmail.com. La preposición de sin la E. Y no, bienvenidos a la inclusión y la verdad, acepten y atiendan la diversidad, la inclusión. Muy bien, Adrián, muchísimas gracias por estar aquí en Apuros con nosotros. Y es momento de presentarles una historia muy bonita de un papá que tiene 2 pares de gemelas.